Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Bueno, para darles la bienvenida a todos ustedes, vamos a hablar el día de hoy sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a ver, vamos a descubrir algunos misterios, algunas cosas que tenemos que aprender sobre cómo fue este acontecimiento, el más grande acontecimiento que haya sucedido en la tierra, cómo nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Vamos a empezar a dar lectura al Evangelio de Lucas. Vamos a ver cómo fue que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Amén. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, dice la palabra de Dios que María era una mujer que estaba comprometida con José, con José. María y José, los dos eran descendientes del rey David. Todas sus genealogías anteriores, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, ellos eran de la descendencia directa del rey David, tanto de María como de José. Dice la palabra del Señor que el ángel se le apareció a María, el ángel Gabriel. Vamos a ver qué le dijo. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué situación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y verás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre, ya lo habíamos dicho, eh, Dios lo había prometido al rey David que él iba a firmar su trono para siempre, que él afirmaría su descendencia eternamente. Y así fue como el Señor lo cumplió. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María todavía no lograba comprender y dijo, ¿cómo es que va a suceder esto? No entiendo cómo va a suceder esto. No, nunca he estado con un hombre. ¿Cómo voy a poder estar yo embarazada? ¿No? Sin embargo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo María tuvo la visita del ángel? ¿Cómo fue que tuvo esta visita del ángel? Y dijo, pero ¿por qué me dice esto? O sea, ¿qué es lo que pasa a veces en nuestra vida? Cuando pasa algo, cuando recibimos alguna bendición de Dios, nos preguntamos cómo es posible que un ángel me diga que yo soy tan favorecida o tan favorecido, o que somos bendecidos en él. Sé qué saludo es este. Empezó a temer, pero dijo el ángel, no temas. Sin embargo, María creyó María que las promesas de Dios iban a cumplirse en su vida. Ella era una mujer joven, una mujer humilde, una mujer entregada a Dios, una mujer que a pesar de la condición desfavorecida en la que ella vivía, ella entregó todo su corazón a Dios y aceptó las promesas de parte de Dios. El grado de fe de María, ¿no? El grado de fe de María que ella este, creyó en las promesas del Señor, creyó que Dios iba a obrar en ella, ¿no? Entonces, eh, nuestro Señor Jesús, el nombre de Jesús, ¿qué significa? Jesús significa el Señor salva.
o Jehová salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Dice aquí, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estas palabras ya venían desde el tiempo en que Jacob profetizó cuando él ya, antes de morir empezó a bendecir a cada uno de sus hijos. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero vamos a ver qué es lo que pasó con José. Ahora, primero el ángel Gabriel le reveló, se le apareció a María, pero no solamente se le iba a aparecer a María. María y José todavía no se casaban, todavía no vivían en un matrimonio. Faltaba poco para que se casaran. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que le dijo el ángel, un ángel en un sueño a José. Dice Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María María, su madre, con José, desposada es que estaba comprometida con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dijo, no temas recibir a María. Él se enteró, ya vio que María estaba embarazada, que el Espíritu Santo, que el esperma del Espíritu Santo ya había fecundado en María. José se empezó a alarmar. José dijo, la voy a dejar de manera secreta, no quiero avergonzarla en público, porque en ese tiempo la ley que decía que las personas que eran adúlteras tenían que ser apedreadas, ¿no? Sin embargo, José necesitaba una revelación, necesitaba un sueño, y el ángel se le apareció en ese sueño, le dijo, no temas. A veces para recibir las bendiciones de Dios, Dios va a obrar de una manera que nosotros no sabemos, de una manera en la que nosotros no entendemos, pero al final de cuentas el Espíritu Santo va a estar obrando ahí. Va a estar obrando ahí. Y fíjense el, cómo es que no solamente María fue escogida, no solamente escogió a María, no solamente fue María la que Dios escogió, Dios también escogió a José. Dice que ahí la palabra de Dios que José era, el 19 dice, José era justo. José era un hombre que practicaba la justicia, ¿no? No era cualquier hombre. Y dice el 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto lo escribió qué profeta. A ver si alguien recuerda aquí qué profeta dijo esto. Hermana Blanca, ¿qué profeta dijo esto? ¿Cuál? Fue el profeta Isaías. El profeta Isaías fue el que dijo, el que escribió 700 años, aproximadamente 700 años antes de su nacimiento, ya había escrito esta palabra, ¿no? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cómo es que José tuvo la fe, una fe tan grande? Acuérdense que nosotros somos justificados ¿por qué? Por la fe. Y aquí dice la palabra que José era un hombre justo. Él también era un hombre de fe.
porque dice aquí, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recibió a su mujer, dijo, imagínense hermano, cómo para, para la mentalidad de esa época, para la mentalidad de la gente del tiempo de la ley, pues cualquier otro que no tuviera amor en su corazón hubiera dicho, pues apedréenla, me engañó, no hubiera entendido la obra del Espíritu Santo. Pero José alcanzó la sabiduría, ¿por qué? Porque él era una persona que conocía la palabra de Dios, que conocía las escrituras, que las ponía por obra, ¿no? Las ponía por obra, ¿no? Dice que recibió a su mujer, dice el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí hay algo muy importante porque mientras María estaba embarazada, él nunca tuvo intimidad con María, no tuvo intimidad. O sea, José tuvo el don de continencia de manera parcial, hasta después que engendró, que nació nuestro Señor Jesucristo, hasta después de eso, entonces fue que José tuvo hijos con María y después de eso fue que José pues pudo tener intimidad con ella porque nació de manera santa. Nuestro Señor Jesucristo nació en una familia de santidad. Se cayó la señal, pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Ya estamos aquí de nuevo. Estábamos platicando que José tenía una fe muy grande para creer la obra del Espíritu Santo. No era cualquier persona José. Era una persona que si bien tenía su oficio, si bien vivía en un lugar humilde, pero era una persona que depositó toda su fe en Dios y dijo, voy a hacer lo que dice el Señor. La prueba no era sencilla, porque se tenían que cumplir bastantes cosas. No era sencilla, pero se tenían que cumplir. Dice, luego que recibió la revelación, hizo las cosas tal y como el ángel le había mandado y la fue a recibir, ¿no? Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué dijimos que significa Jesús? Jesús es Jehová salva. Jehová o el Señor salva. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando María visitó a una de sus parientes que se llamaba Elizabeth. Dice Lucas 1, en aquellos días, levantándose María, fíjese cómo era María, ¿no? Que estaba embarazada, dice que fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mis hermanos, el Espíritu Santo que estaba reposando en María, porque todo el tiempo que ella estuvo embarazada, el Espíritu Santo estuvo reposando en María. Todo el tiempo estuvo María llena del Espíritu Santo que hasta su voz, cuando ella saludó a Elizabeth, entonces Elizabeth, solamente con escuchar el saludo, dice la palabra de Dios que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, la criatura saltó en su vientre. Entonces, desde aquí podemos ver que ya nuestro Señor Jesucristo
eh, con esto que la Biblia nos muestra, ¿qué es lo que sucede? Que ya hay vida dentro del vientre, ¿no? Que ya hay vida una vez que una mujer está embarazada, ¿no? Actualmente mucha gente hace debates, ¿no? Hace debates sobre el aborto, la gente que no entiende la palabra de Dios, que no entiende la Biblia, hace debates sobre el aborto, si es legal, si no es legal. Es un asesinato el aborto, es matar una vida y nosotros no damos la vida. La gente que no entiende la palabra de Dios se pregunta si el producto, ¿verdad? Que hay en una matriz, una vez que fecunda el óvulo, se preguntan si hay vida o no hay vida. Es lo que se preguntan. Pero aquí la palabra de Dios, conforme a la Biblia, nos muestra que Jesucristo saltó, que ya había vida ahí. Ujú. Que ya había vida ahí y que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Amén. Fíjese, aquí dijo, fíjese una cosa muy importante. Elizabeth dijo, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? A ver, ella dijo mi Señor, ¿verdad? Dijo mi Señor. ¿Quién era? ¿Cómo entendía esta mujer la profecía? Cuando fue llena del Espíritu Santo empezó a entender, dijo mi Señor. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ella, ¿a quién le dijo mi Señor? A Jesucristo mismo, amén. Bueno, y quien saltó de alegría en el vientre de Elizabeth, ¿quién fue? Pues era Juan el Bautista, ¿eh? Juan el Bautista, porque ahí Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Fíjense algo muy, muy importante aquí, que Juan el Bautista ya tenía el Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre Amén. ya tenía él el Espíritu Santo de Dios. Él ya lo tenía, ¿no? Es algo maravilloso. O sea, ¿cómo es posible que esto pudo haber sucedido, ¿no? Amén. Aleluya. Entonces aquí ya había una llenura del Espíritu Santo desde el vientre, desde el vientre. Vamos a ver las promesas mesiánicas en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa mesiánica que habla sobre la venida de Jesucristo, está desde el libro del Génesis, Génesis 3:15. ¿Por qué le dijo cuando una vez que la mujer, una vez que Eva fue engañada, Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? ¿Por qué no dijo, pondré enemistad entre la simiente del hombre y la simiente tuya? ¿Por qué no le dijo eso al hombre? ¿Por qué se lo dijo a la mujer? Ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio. ¿Por qué? Porque el esperma del hombre no fue el que fecundó el óvulo de María. Por lo tanto, no fue el Señor engendrado por el esperma del hombre. Porque el esperma del hombre es el que trae el pecado. Es el que va heredando el pecado de generación en generación. Nada más le dijo la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque desde ahí el Señor ya iba diciendo que el esperma del Espíritu Santo iba a fecundar el óvulo de María, solamente el de María, el de una mujer. Por eso le, por eso le dijo,
habrá enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces el Señor desde aquí le dio una importancia relevante a la mujer, ¿verdad? A la mujer para poder engendrar a nuestro Señor Jesucristo, para poder traerlo aquí en la tierra, para que se cumpliera el propósito santo de Dios. Desde aquí Dios ya lo había establecido. La importancia que tenía María, un hombre no podía tener esa importancia porque un hombre es el que va engendrando el pecado por medio del esperma, ¿no? Entonces por eso Jesucristo era el Dios hombre, era 100% Dios y 100% hombre. Le dijo, la simiente de la mujer, porque iba a engendrar a María. Uh-huh. Entonces dice, vamos a ver qué es lo que dice Génesis 49:10. Dice aquí, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mano de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Jacob, antes de morir, empezó a profetizar sobre cada uno de sus hijos. Empezó a profetizar sobre cada uno de ellos. Y le dijo, Judá, tocó a Judá, ¿verdad? Dijo, el cetro no se apartará de ti. El cetro no se apartará de ti, Judá. Nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué tribu es? De la tribu de Judá, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Dice, ni la vara de mano de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien todas las naciones honrarán. Génesis 49:10 vuelve a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En Éxodo también le dijo a Moisés, le dijo, y se levantará profeta en Israel. Y van a tener que escucharlos, van a tener que escucharlo a él. Él les enseñará todo lo que ha de venir, ¿no? Bueno, hay más profecías. Todos los libros de la Biblia, hermanos, todos los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco o la Torah, hablan de Jesucristo. El libro de los jueces habla de Jesucristo. Los libros de Samuel, los libros de los reyes, todos los libros de la Biblia, todos, hermanos, eso hay que entenderlo bien, todos los libros de la Biblia van enfocados a nuestro Señor Jesucristo. Isaías, hay muchas citas bíblicas, pero bueno, yo nada más tomé la de Isaías aquí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, ¿cómo es posible que aquí desde Isaías dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno? Hay quienes afirman en sus enseñanzas que Jesucristo no es Dios. Cuando dice Isaías 9:6 es Dios fuerte. Hay quienes dicen Jesucristo no es el Padre. Cuando ahí dicen Isaías 9:6 que el niño que nos iba a nacer iba a ser llamado Padre Eterno. O sea, aquí cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos entender los misterios de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No, pero los árabes o los musulmanes dicen los musulmanes, es que Jesucristo solamente es un profeta, el máximo es Mahoma. Aquí dice que Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Cristo, aleluya. Dice San Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas y fueron creadas.
Muchos dicen Amén. Jesucristo es creación. No, Jesucristo formó todo, ¿no? Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo es eterno. Su principio no empezó, Él no tiene principio. O sea, nuestro Señor Jesucristo no tiene principio. Nuestro Señor Jesucristo no tiene principio. Por eso es eterno. Algo que es eterno no tiene principio ni fin. Nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene ni principio ni fin. Muchos piensan que el principio de nuestro Señor Jesucristo fue cuando nació. No, aquí dice que es Padre eterno. Todas las cosas Amén. por Él fueron hechas y por Él fueron creadas. Él ya estaba antes de María, antes de José, antes de los ángeles, antes de la tierra. Él ya existía. Padre eterno, dijo Isaías. Isaías 9:6. Grabarse muy bien esa cita bíblica. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿no? Entonces aquí dice, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. El trono de David, nuestro Señor Jesucristo, era descendiente de la familia real de David. De la familia real de David. María, en el libro en el Evangelio de Mateo, hay una genealogía. La primera genealogía del Evangelio de Mateo, la primera genealogía, bueno, ahí echen un vistazo, por favor, a las genealogías que están primero en el Evangelio de Mateo. La primera, toda esa genealogía habla de los antepasados de Jesús. Y ahí se expone cuántas generaciones pasaron para que Jesucristo naciera. Una era de parte de la descendencia de José. En San Lucas hay otra. En San Lucas hay otra genealogía donde ya cambian los nombres. Esa genealogía es la de María. Es la de María. Pero sería bueno estudiar esas dos genealogías, porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver qué fue lo que pasó en Belén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o que fueran censados. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. En ese tiempo, en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él naciera, se iba a llevar a cabo un censo. Se iba a llevar a cabo un censo. Ese censo, ¿con qué fin iba a ser? ¿Con qué objetivo se hacían los censos en la antigüedad? Pues para tener una recaudación fiscal, o mejor dicho, el pago de impuestos, ¿no? Para eso se hacían los censos. Nuestro Señor Jesucristo, fíjense, antes de su nacimiento, desde que ya estaba Él en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo ya se estaba sometiendo a las autoridades. Ya se estaba sometiendo. ¿Por qué? Miren, María y José, ellos no vivían en Belén. Ellos no vivían en Belén. No vivían ahí. Vivían ellos en Nazaret. Por ahí hay una película que se llama Jesús de Nazaret. Ellos vivían en Belén. Sin embargo, imagínense, qué necesidad, pero ya estaba escrito desde el tiempo de los profetas que iban a nacer en Belén de Judá. En Belén de Judá. Ya estaba escrito que iban a nacer él ahí. Entonces, imagínense, ellos estaban sometidos totalmente a cumplir con la palabra de Dios, a cumplir con lo que tenía que ser. María y José cumplieron al pie de la letra todo lo que el Señor les indicó. O vayan a Belén, 125 kilómetros. En ese tiempo no había coches, en ese tiempo no había
aviones, 125 kilómetros en una bestia, en un burrito, ahí, caminando, ¿no? Como una mujer embarazada, o sea, la fortaleza que tenía María, ¿no? Una mujer de fe. Va a aguantar un embarazo, un viaje tan largo, ¿no? 125 kilómetros, es bastante duro, ¿no? En el camino, nuestro Señor Jesucristo ya caminaba desde antes de nacer por caminos pedregosos, por caminos muy difíciles, ¿no? Para que se cumpliera con su palabra. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. A ver, ¿por qué en Belén? Si María y José no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, ¿por qué entonces tenían que regresar? Recordemos, hermanos, ¿quién nació? A ver, si hacemos un poco de memoria, ¿quién nació en Belén antes de Jesús? ¿Quién nació en Belén? ¿Quién nació en Belén? ¿Quién fue? María. No, María no vivía en Belén, pero quien nació en Belén, si nos vamos al libro de Primera de Samuel y al libro de Ruth, quien nació ahí fue el rey David. El rey David nació en Belén. Dice el 4, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, quien era de Belén, quien nació en Belén, era el rey David. Nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer en la misma ciudad donde nació el rey David. Por eso tuvieron que emprender ese viaje hasta Nazaret. Hasta Nazaret. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro Señor Jesucristo nació en un lugar muy humilde, hermanos. Muy, muy humilde. Dice que se acostaban en un pesebre porque no había lugar para ellos en ninguno de los lugares que había para que se pudieran hospedar. Todo nuestro Señor Jesucristo desde que nació sufrió el rechazo. Imagínense, nació en un pesebre. Ese es un simbolismo. Nació él en un mundo lleno de contaminación. Nació en un mundo marginado. Por eso dice Isaías 53, fue rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como María, antes de engendrar, antes de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, como María sufrió toda esta clase de rechazos, ¿no? Hoy, las mujeres, muchas mujeres, tienen su seguro social, tienen su seguro militar, las atienden bien bonito. No, nuestro Señor Jesucristo no. Él no nació en un lugar ostentoso, ni siquiera en un lugar decente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nació en un lugar muy humilde, porque la familia, ¿verdad? Nació en una familia pobre, una familia humilde. Más adelante, cuando fue la visita de los reyes de Oriente, fue que el Señor les recompensó todo eso, con los regalos que ellos llevaron. Y lo merecían, ¿por qué? Porque era una familia que se esforzó. No sabemos cuántas, si tenía o no tenía José para poder caminar con María y llevar a que se cumpliera la palabra de Dios, el sacrificio que ellos hicieron.
el camino por el que pasaron los dolores de María en una bestia de carga, ¿no? Sin embargo, caminó, ¿verdad? Sin embargo, eran hombres de fe. Dice que José era un hombre justo, el justo por la fe vivirá. José y María estaban viviendo por la fe. Dice, dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales. Aquí los pañales tienen un simbolismo. Tienen un simbolismo. Antes, antes los pañales eran de lino. Estos pañales, o sea, el lino, con eso se hacían las vestiduras, con eso se cubrían con el lino. ¿Esto qué nos da a entender? Que nuestro Señor Jesucristo pues ya venía, ¿verdad? Con una esencia santa de parte del Señor. O sea, con una esencia santa, con una esencia de parte de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo en Belén. ¿Qué significa la palabra Belén? Belén significa el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo, perdón, Belén significa la ciudad del pan. Belén es la ciudad del pan. Pero aquí vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. El que en mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso nuestro Señor Jesucristo nació en la ciudad del pan, porque Él es el pan de vida, ¿no? Vamos a ver más adelante, a ver qué dice. Dice Lucas capítulo 2. Vamos a ver qué pasó con los ángeles y los pastores. Vamos a ver qué dice. Dice aquí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dice, había ahí pastores, ahí había pastores. ¿Qué hacían los pastores? Velaban y guardaban las vigilias de la noche. Es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos cómo se divide la noche. Yo les voy a decir aquí, les voy a compartir esto, que las vigilias de la noche o las velas de la noche en la Biblia antigua, la noche se divide en 4 secciones. La primera vela va de las 6 a las 9 de la noche. La primera vela o vigilia. La segunda va de las 9 de la noche hasta las 12, o sea, hasta la medianoche. La tercera vigilia va desde las 12, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia va de las 3 a las 6 de la mañana. Y esas vigilias o esas velas tienen sus nombres. La primera es la de la tarde, que va de las 6 a las 9. La segunda vela es la vela de la medianoche. La tercera es al canto del gallo, al canto del gallo. La tercera. Y la cuarta vela es la vela de la mañana, antes del amanecer. Esos son los nombres de las vigilias. Aquí había pastores que se quedaban con sus ovejas, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo permitió que vieran el nacimiento unos pastores. En ese entonces los pastores, pues, el oficio, o mejor dicho, la responsabilidad de estar cuidando a las ovejas era algo que la gente menospreciaba, era para ellos lo más bajo, lo más insignificante, no lo más modesto. Pero aquí hay un simbolismo importante.
Dios mostró su resplandor a ellos porque ellos estaban velando, estaban velando, estaban vigilando, ¿verdad? Estaban alertas a lo que pudiera pasar. Bueno, cuando nosotros estamos al pendiente de las cosas de Dios, al pendiente de las enseñanzas de Dios, aun aunque nuestra condición sea muy modesta, aunque nuestra condición sea muy poco valorada en lo que hagamos, pero el Señor nos va a mostrar su gloria en un momento. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias, ¿por qué? Porque escondiste todas estas cosas a los sabios y a los grandes y se las revelaste a los pequeños. No se le apareció, no se le aparecieron los ángeles, ni a los sacerdotes, ni a los políticos, ni a los publicanos, ni a nadie de ellos. Le mostró la gloria a pastores que rodeó de esplendor, ¿no? Sin embargo, el ángel del Señor les dijo, no teman, os doy nuevas de gran gozo. Cuando nosotros somos personas que estamos al pendiente de las cosas de Dios, el Señor renueva nuestro gozo. El Señor renueva cada día nuestra comunión con Él, nos muestra su resplandor, porque esa es la justicia de Dios. Dice aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Y fíjense cómo les dijo, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, ya habíamos hablado de los pañales, ¿no? Entonces la señal de los pañales, dicen los pañales, pues los pañales ¿qué, no? No, en ese tiempo los pañales eran de lino, ¿no? Ese lino representa la santidad, Nuestro Señor Jesucristo ya venía con esa esencia pura, con esa esencia santa de parte de Dios. Dice el 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué paz? ¿Por qué buena voluntad para con los hombres? Porque cuando fue el nacimiento de Jesucristo, solamente la comunión que nosotros tenemos con Jesús nos puede acercar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer al Señor si no se acerca a Jesucristo. Nadie. Por eso dice, por eso hay paz en el corazón. Por eso hay buena voluntad para con los hombres. Porque había llegado el momento en el que por medio de nuestro Señor Jesucristo podíamos tener una comunión directa con Dios. Los profetas de la ley, la gente de la ley, cierto, conocían a Dios, es verdad, pero no podían llegar al Señor todavía, hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ellos hacían sacrificios de animales para el perdón de los pecados, pero eso no los limpiaba. Dios los perdonaba, pero no los limpiaba. El único sacrificio que pudo limpiar totalmente todos los pecados fue el de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de animales hacían sacrificios y eran perdonados, sí, eran perdonados, pero no eran limpios para ir delante de la presencia de Dios. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ir a la presencia de Dios. Amén, aleluya. De ahí la importancia, de ahí la relevancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no indica que es un misterio todavía, es un misterio. No indica aquí la fecha exacta en la cual nuestro Señor Jesucristo nació, no la indica.
Algunos estudiosos dicen, basándose en los libros de Levítico, en los libros de la ley, que pudo haber nacido entre septiembre y octubre, por, porque en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo había nacido en la época de la ley. Nuestro Señor Jesucristo había nacido en esa época. Ellos celebraban varias fiestas. Según algunos estudiosos dicen que nació entre septiembre y octubre. No lo sé a ciencia cierta. La Biblia no lo dice a ciencia cierta. Pero es un misterio todavía. Es un misterio, ¿no? Pero creer que nuestro Señor Jesucristo nació un 25 o 24 de diciembre, bueno, es algo que no lo sabemos, no está aclarado todavía, es un misterio, o sea, es un misterio aún. No me atrevo yo a decir en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo. No me atrevo todavía a hacerlo, ¿por qué? Porque si es un misterio, que hay un debate entre la gente que lleva años y años estudiando la palabra de Dios, ¿no? Hay un debate muy fuerte, ¿no? Un debate muy fuerte sobre esta fecha, ¿no? ¿Cierto? Estas fechas son para recordarle, es verdad, pero que no solamente sean las únicas fechas para recordarle, sino que todos los días es necesario que nosotros, por medio de su palabra, por medio de nuestra comunión con Él, le recordemos, hagamos memoria de Él, que todos los días haya dádivas de parte de nosotros hacia los que nos rodean, hacia los que les hace falta la palabra de Dios. Dice el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? También tenían fe. O sea, les dijeron, vayan a ver. Y ellos apresuradamente fueron corriendo, ¿no? Vamos a ver dónde está el niño, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Nosotros nos dicen, hermano, vamos a conectarnos. Nos tardamos un buen... o así, ¿no? O sea, a veces así somos. Pero cuando tenemos fe en Cristo, vamos apresuradamente. Vamos corriendo a ver sus maravillas, ¿no? Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Dice la palabra del Señor que todos los que oyeron lo que los pastores iban diciendo, todos se maravillaron y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. O sea, ¿cómo es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo conmovió, ¿verdad?, a todo el ejército del cielo, ¿no? O sea, a todos los ángeles, ¿no? Dice, apareció una multitud de huestes celestiales, ¿no? Fue un día glorioso. Fíjense cómo podemos extrapolar esta palabra a nuestra vida, que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado, ¿no? A pesar de que Él fue rechazado, a pesar de que no fue aceptado en ningún lugar para que fuera hospedado y nacer, pero a través de todo ese sufrimiento, a través de un censo porque tenían que someterlos a que pagaran impuestos, en un viaje tan largo, tan duro, tan difícil, de la aflicción que pasó María al ella poder pensar que iba a ser estigmatizada y morir apedrada, José, ¿verdad? Ante igual otra estigmatización donde la cultura judía los pudo haber apedreado, ¿no? Y tuvieron que vencer todos esos obstáculos, viajar largo, sufrir, llorar, ser rechazados, ser humillados, ser aborrecidos por las personas,
Pero en el momento en el que ellos atravesaron todo ese proceso, fíjense lo que pasó. Qué bendición tan grande que las huestes celestiales se gozaron. Esto es un ejemplo para nosotros, para que podamos nosotros, ¿verdad? Si queremos ver la gloria de Dios, vamos a humillarnos a Dios todos los días. Vamos a aprender de este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a revestirnos de santidad como Él lo hizo, a sufrir, a humillarnos delante de Él todos los días. Dice, confiad en mí que yo he vencido al mundo, ¿no? El Señor quiere que confiemos en Él y todas las cosas por las que estemos atravesando, vamos a poder superarlas. Aún aunque nuestro Señor Jesucristo, aunque nació en un lugar que olía muy mal, como un pesebre, porque allá hacen sus necesidades, aunque estemos en un mundo muy sucio, ¿qué es lo que vemos ahora? ¿Verdad? Es lo que vemos ahora. Está la pandemia, están los políticos aprobando el aborto, están los políticos aprobando las bodas entre homosexuales. En medio de ese mundo que se está pudriendo, en medio de ese mundo nosotros podemos alcanzar el favor de Dios, conmover el cielo y que se manifieste en nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios, hermano. Bueno, no sé con qué enseñanza se queda, hermana Rubí, hermano Urbano, Amén. hermana Blanca, con qué enseñanza se quedan de, este, de estos relatos bíblicos. Pues con muchas cosas que no, que a pesar de que llevo años en el Señor, pues no lo sabía, como lo de por qué se censaba, las vigilias, no sabía que estaban divididas en 4. Sabía más bien lo del rey David tampoco lo sabía. Sabía algo de la tela del niño del lino, pero no sabía que lo que significaba, ¿no? Y con eso ahorita pues es lo que me quedo. Gloria a Dios. Amén. Hermano Urbano. ¿Se nos escucha, hermano Urbano? Rubí. Rubí, no sé si me escuchan. No sé, a lo mejor hay problemas de audio, pero hermanos, bueno, vamos a seguir adelante para poder visualizar de una mejor manera estas fechas, ¿verdad? Donde se recuerda, si bien no sabemos la fecha exacta en la que nació nuestro Señor Jesucristo, no lo dice la Biblia, pero es importante que nosotros no solamente en estas fechas lo recordemos a Él, sino que todos los días de nuestra vida. Hoy mucha gente celebra la Navidad tomando, o sea, en cosas que no son santas, ¿verdad? Pero dijo el Señor, Amén, amén. guardaos, que yo soy santo. Hermano Urbano. Amén. ¿Ya me escuchan? Sí, amén, hermano, lo escuchamos. Sí, yo los escuché bien, estuve escuchando todo. Amén. Híjole, pues es mucho, ¿no? Lo que hoy me estoy nutriendo en esta tarde, en esta noche, ¿no? Porque, híjole, cómo se me aclaran las cosas, ¿verdad? Que desde su llegada de él, ¿no? Desde un principio, ¿no? Amén. Dios Padre lo dijo, pues les voy a mandar a mi hijo, ¿no? A mi único hijo, ¿no? Amado,
qué tan sencillo para todo, ¿no? ¿Qué me da a entender eso de que yo siempre, en este caso, ¿verdad? Para llegar a todo eso, para caminar con esa fe hacia Cristo Jesús, pues tiene que ser a través de ser una persona sencilla, ¿no? Sencilla, hacer a un lado lo que es esos, el egoísmo, el odio, ¿no? Como son estos, como podría decir, ¿verdad? Que a veces impiden, ¿no? A uno llenarse de su palabra, de Él, ¿no? Amén. Eso es lo que hoy me hace a mí sentir, ver con claridad cómo se manifestó en aquel tiempo, mira, desde entonces, cómo no fue, vaya, una llegada, un nacimiento en familias ricas, ¿no? Amén. Todo desde un principio fue tan sencillo, tan humilde, tan, híjole, de verdad, algo que, híjole, no sé, me hizo sentir algo aquí en el corazón tan Gloria a profundo. Dios, hermano. Gloria a Dios. Hasta mi piel se me estaba haciendo chinita porque dije, no, esto se me aclara que pues qué tan grande es, ¿no? Qué tan grande es el Amén, Señor. aleluya. Y digo, pues ahí está, ¿no? Que su palabra de verdad, híjole, no sé, yo me siento muy contento, muy Gloria a gusto. Dios, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno, digo, que hoy nos tocó ese tema, ¿no? Gloria a Dios. Es todo lo que puedo compartir. Gloria a Dios, hermano. Cierto, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se despojó y vino a darnos un ejemplo de cómo es despojarse para que pudiera llegar la salvación a nosotros. Nosotros lo leemos en la Biblia, pero hubo un proceso muy duro el que él vivió, ¿no? En el que María y José tuvieron que atravesar, que eran gente de fe, y se esforzaron por cumplir la palabra de Dios, se esforzaron, ¿no? Se esforzaron bastante. Y Dios quiere de nosotros también que nos esforcemos. No importa, ellos no dijeron, no soy rico, no tengo dinero para ir allá y voy a ser sometido, por eso me van a hacer un censo. No, dijeron, Señor, yo lo voy a hacer. El Señor Jesucristo se despojó, Él no tenía necesidad de ser rechazado por los hombres. Sin embargo, vino y nos dio el ejemplo más grande, ¿verdad? Por eso dijo, buena voluntad con los hombres, dijeron los ángeles. Amén. Amén, hermanos. Entonces, gocémonos, hermanos, son fechas para poder nosotros reivindicarnos cada día con el Señor, reivindicar nuestra condición con Él, nuestra comunión con Él, hermanos. Y bueno, hermanos, Amén, vamos amén. a seguir adelante, hermanos. Vamos a hacer oración por las peticiones, hermanos. La próxima semana vamos a continuar con el mismo tema. Vamos a ver, hermanos, díganme si hay alguna petición por la que hay que orar, por favor, díganlo y oramos de una vez, hermano. Amén. Amén. Hermana Blanca, hermano Urbano, Rubí, ¿hay alguna petición en especial por la que nos podamos unir? Sí, por mi esposa, mis hijos, ¿no? Para también Amén. que ellos se sientan, vaya, siempre, pues se sientan, en este caso, fortalecidos, ¿no? Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Blanca. Igual, por mi familia, pues, Ado, Abril, que sigamos como hasta ahora en el camino de Dios y que pues nos ayude, Amén. porque si hay momentos en los que dices que pues de repente como que se torna difícil el camino para seguir al Señor. Amén. Una Rubí. Amén. Oh, gracias, gracias, y me encantó la lectura. Me siento también llena de felicidad y pues por mis hijos, por mis papás, por el trabajo, que Dios me permita que pues lo siga continuando para poder proveer. Amén. Vamos a orar por todas esas necesidades. Amén. Señor Amén. Jesucristo, gracias en esta noche, Padre, Amén. que nos permite reunirnos para poder adorarte, para poder glorificarte. Aquí está la vida de mis hermanos, de mi hermana Blanca, mi hermano Adolfo, Abril Valeria, Señor. Bendice su matrimonio, cuídalos, Señor, manténlos en tu camino, en tu verdad. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. No los dejes, Padre, no los desampares. Líbralos de todo mal, de todo peligro, de toda obra del diablo, Señor. A mi hermano Urbano, que es cabeza de su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor. Las fuentes de su ingreso, Señor, que sean bendecidas, Padre Santo.
Levántalo cada día más. Tú sabes el tratamiento que él está llevando. Señor Jesús, no lo dejes, Padre. No lo desampares, Señor bendito. Ten misericordia de él. Cada día tú estás ahí delante de su vida. Cada día tú estás ahí obrando con él, Señor. No lo dejes, Padre. No lo desampares, Señor Jesucristo. Te pido que cada día colmes de bendición su vida, su salud, a él y a sus hijos, Señor, a su familia, mi hermana Rubí también, por Valentina de Bainí, por Emiliano, por su trabajo, Señor. Bendícelos, por favor, Señor Jesús, por mi tía Verónica, por mi tío Braulio, Señor, por todos ahí en esta casa, Padre, por Salvador. Bendícelos, por favor, Padre. Bendícelos, Señor Jesús. Que esta palabra penetre en ellos, Señor Jesucristo. Que esta palabra pueda llegar cada día, Señor, más y penetre más en las redes sociales, en el YouTube, en Facebook, Padre Santo. Bendícelos, Señor, para que esta palabra sea de edificación, sea para su levantamiento, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esta prédica va a subir a YouTube, ¿no? Por favor, comenten, denle like, compartan, suscríbanse al canal y para que esta palabra pueda seguir creciendo y pueda seguir llegando a cada hogar donde es necesario escuchar la palabra de Dios. Pues la paz del Señor con todos. Nos vemos dentro de 8 días. Del sábado a las 7 de la noche y domingo igual a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Amén, aleluya. Amén. Amén, hermanos. Que descansen, gracias. Dios los bendiga. Bueno, Gracias. Dios. Gracias.